Dígale a su hermano, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a oír la palabra de Dios. Dígaselo. Poderoso, qué lindo. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Podemos estar en la iglesia, pero si tenemos el cuerpo allá afuera, la mente afuera, de nada nos sirve estar aquí. Así es que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y esta noche les pido que estén en cuerpo, alma y espíritu en esta noche. Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en Primera de Tesalonicenses 4, 1 en adelante. Poderoso, hay poder en la sangre. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Gracias. ¿Ya lo tiene? Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dice la palabra: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, agradad a Dios, así abundéis más y más. Padre, te damos gracias en esta noche. Espíritu Santo, glorifícate en esta noche, Padre amado, que seas tú glorificado, Señor. Papito lindo, voz de Dios y no de hombre, Espíritu Santo. Papito lindo, sé tú glorificándote, Padre amado. Desata la unción que hay en mí, libera la unción que hay en tu pueblo. Toda mente atada, Señor, la traigo cautiva hacia tu obediencia, y que seas tú glorificándote en esta noche. Papito lindo, sin ti no podemos hacer nada. Gracias, Señor, glorifícate. Amén. Siéntese, hermano. En esta preciosa noche vamos a predicar sobre el tema viviendo una vida agradable al Señor. Amén. Así es que en esta noche agárrese el cinturón de seguridad por ahí, porque en esta noche vamos a predicar la palabra de Dios. Y le pido la suma atención de ustedes, los que están aquí adentro, para que salgan edificados en esta noche. La Biblia dice: por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros a agradar a Dios, y abundéis más y más. Qué lindo es agradar al Señor. Qué lindo es hacer lo que dice la palabra del Señor. Qué lindo es vivir conforme a la palabra del Señor. Pero qué triste es vivir nosotros haciendo lo contrario de la palabra del Señor. La Biblia dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y a veces nosotros nos afanamos en las cosas del mundo. Y a veces nos olvidamos del prójimo. Y qué lindo es amar al prójimo. Por eso la Biblia dice ahí en el segundo, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la manera de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No importa el pecado que sea, que nos apartemos cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Yo quiero decirles a todos ustedes, a los jóvenes, personas, todos los que están aquí en esta noche, Dios quiere que nos apartemos de las cosas del mundo. A veces nosotros miramos por el internet, miramos nosotros por la televisión, escuchamos por la radio palabras que a veces dañan nuestra vida. Y las palabras a veces, cuando uno las ve por la televisión, cuando uno ve lo que dicen los comentaristas en la radio, en la televisión, penetra nuestro interior. Y la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando nosotros dejamos meter la inmundicia del mundo dentro de nosotros, entonces nosotros metemos a dañar el cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia dice: por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Mire qué lindo. Dice el 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Qué lindo es, mire, que su esposo pueda tener su esposa, que no esté codiciando la mujer ajena, viceversa. El hombre que tenga a su esposa no esté viendo a la mujer ajena. Lo triste es que a veces el ser humano nunca está bien como Dios lo tiene. El ser humano tiene una esposa y quiere tener 2, 3. ¿Por qué? Porque vivimos nosotros con las cosas del mundo que decimos: 7 mujeres son para el hombre. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y muchas veces nosotros vivimos con las costumbres
antiguas, pasadas. Y nosotros tenemos que vivir renovando nuestra mente cada día y vivir nosotros conforme a la palabra del Señor. Amén. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Cada día tenemos que vivir santificados, consagrados para Cristo. Cada día el matrimonio tiene que vivir consagrado, el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. No mentirse los unos a los otros, ser sinceros, honestos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos sean iguales y vivamos nosotros en un mundo marcando la diferencia en este mundo que se pierde y se corrompe cada día. Mire que dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 3. Hay poder en la sangre de Jesús. Efesios capítulo 3, verso 5. Poderoso la palabra, hay poder. Dice la palabra de Dios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas. Qué lindo es nosotros podernos nosotros aguardar para el Señor, que el esposo se pueda guardar para su esposa, que los hijos puedan vivir en santidad y podamos vivir en este país y en este mundo donde los jóvenes puedan ser el futuro del mañana. Dice la Biblia, mire, y andad, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como os conviene al santo, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Mire, pero el 2 es lindo, y andad en amor. Qué lindo es nosotros ser unas personas renovadas cada día, botando el viejo hombre y la vieja mujer, no dejando que la inmundicia del mundo penetre en nuestras vidas, porque a veces nosotros en nuestros trabajos, en las calles, nosotros a veces lo que la gente dice, nosotros lo escuchamos. La Biblia dice que nosotros podemos retener lo bueno y también lo malo, pero está en nosotros. Amén. Pero fornicación, mire, a veces no solo fornicación, hay pecados de mentira, de lujuria, de lascivia, de avaricia. Hay pecados, a veces a la gente roba, asalta, viola, secuestra. A veces uno no lo hace físico, pero espiritual uno lo hace con la mente. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que velar y orar para que no caigamos en tentación. Mire, nosotros como cristianos, las 24 horas del día, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y al diablo no le importa que sea el hermano Ramón, que sea el hermano Pedro, que sea cualquiera. El diablo tentó a Jesús, que era el Hijo de Dios. Y el diablo no le importa. El diablo te va a pelear la guerra hasta el último día que tú estés aquí en este mundo, y te va a pelear la guerra hoy, mañana y pasado. Pero ¿cómo tú se la vas a ganar? La Biblia dice que tú se la vas a ganar en ayuno y oración. Velad y orad para que no caiga en tentación. La carne es débil. Las 24 horas estamos expuestos nosotros al pecado, pero la Biblia dice que nosotros entre más palabras tengamos, dice en el libro de Apocalipsis, que toda la escritura fue inspirada por Dios. Para que nosotros leamos la palabra en la mañana, en la mediodía, en la tarde. ¿Para qué? Para que el diablo no penetre en nuestra vida. Porque a veces nosotros hablamos palabras deshonestas, y las palabras son hirientes y no tienen la capacidad de medir ni de sondear el verdadero amor. A veces el hombre daña a la mujer, a veces los hijos dañan a los padres con las palabras. Más la generación de hoy que viene hoy en día, Dios mío lindo, los jóvenes de hoy en día hacen lo que quieren, viven como quieren. Las jóvenes a temprana edad se embarazan de 15 años y no le importa lo que sus padres le diga. Sus padres, yo un día estando en un templo miré cómo un padre puede orar por su hija, llorando, clamando, y los hijos hacen lo que quieran, pero un día ellos van a ser padres y van a estar en los zapatos que uno está. Por eso yo siempre a los jóvenes que caminan conmigo yo les digo, hay que guardarse. Aunque te digan que eres anticuado, guárdate. ¿Por qué? Porque un día vas a ser padre y no te va a gustar que te hagan lo mismo a ti. Yo te quiero decir, joven, que estás aquí, si eres americano o lo que sea, guárdate. ¿Por qué? Porque un día vas a llegar a ser padre y tú vas a ser un ejemplo para tus hijos. Y lo que tú seas en esta juventud van a ser tus hijos. Y no pidas, como dicen, que tus hijos sean santos cuando tú no eres santo ahorita. Tratémonos cada día de vivir, como dijo Dina Santamarina, vive en santidad como que si Cristo viniera hoy. Pero trabaja como que si nunca viniera. Hay poder en la sangre. Mire que dice Malaquías 2:7. Vámonos a Malaquías. No vamos a hablar de las ofrendas, pero vamos a hablar de algo lindo aquí. Poderoso Dios. Pero también la Biblia dice la Biblia, ¿en qué le robará el hombre a Dios?
El tema de esta noche se llama viviendo una vida agradable al Señor. Y a Dios no le agrada tampoco que le roben los diezmos y la ofrenda. Porque aquí nosotros pagamos un templo y en este templo aquí se predica la palabra. Poderoso Dios. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder en la sangre. Sí, Señor, hay poder. Malaquías capítulo 2, verso 7. Dice la palabra, porque los labios, mire cómo dice, hay poder en la sangre de Jesús. Porque los labios del sacerdote han de guardar sabiduría, y de su boca su pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mire cómo dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, porque los labios de los hijos de Dios son hijos que guardan la sabiduría, que son prudentes, que somos un ejemplo para la generación de afuera. Pero mire que dice ahí Malaquías 2:13, aquí viene lo poderoso. Mire cómo dice ahí la palabra del Señor, 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué hablamos contra ti? ¿Qué hemos hablado contra ti? Mire, cuando nosotros estamos en la vida diaria, que nosotros trabajamos, andamos afuera o vamos a cualquier lugar, a veces nadie ve nuestra vida, pero la Biblia dice que hay uno que lo ve todo el día y lo va notando. Entonces nosotros tenemos que saber qué palabras hablamos, cómo actuamos, cómo nos expresamos delante de los amigos, de la familia, de los compañeros de trabajo. Porque la gente dice, mira, y este no es aquel que es predicador, que predica, no es este el que va a la iglesia. Por eso dice la Biblia aquí, mire, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste que hemos hallado. Y mire que dice el 2:17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, las palabras hirientes. Mire, si nosotros cansamos a Jehová con estas palabras, con las palabras que hablamos nosotros, ¿cómo nosotros no dañamos a una mujer cuando le hablamos duro? Cuando un hombre le habla a una esposa, o cuando una esposa habla al esposo y le dice una palabra que lo hiere dentro de él. Y las palabras hirientes son oscuras y no tienen la capacidad de medir ni sondear el verdadero amor. Cuando tú dices o haces algo, quedan cicatrices que son difíciles de borrar. Mire, un día un padre tenía un hijo y ese hijo era bien malcriado. Y un día el padre no lo aguantaba, lo llevó al psicólogo y le dijo, ¿qué puedo hacer con este hijo? Y el psicólogo no le dio remedio. Pero un día orando en la oración, Señor, dame una idea, ¿qué puedo hacer? Entonces el Señor le mostró una visión. Le dijo, ¿ves ese posto que tienes tú en la esquina de la casa? Y le dijo, sí. Por cada malcriadez que tú te diga, él tiene que ir a pegar un clavo. Entonces el Señor le da las instrucciones a él. Y un día el padre no aguantó al hijo y le dijo, hijo, por cada malcriadez que tú digas, tú vas a ir a poner un clavo a ese poste. Y el niño era muy malcriado que todos los días iba a poner clavos a ese poste. Y un día el niño llenó ese poste de clavos. Y un día el niño le dijo al padre, padre, ya llené ese poste, ahora ¿qué quieres que tú hagas? Le dijo, hoy lo vas a hacer al revés. Por cada malcriadez que tú hagas, vas a ir a quitar un clavo de ese poste. ¿Saben? Cuando quitó el último clavo, le dijo, ya está, ya quité el último. Entonces le dijo el padre, ¿tú ves ese poste? Sí, le dijo. Ese poste tiene muchas cicatrices, le dijo. Y así estoy yo, le dijo, tengo muchas cicatrices dentro de mí. Si tú quieres tener un buen padre, entonces sé más obediente. ¿Por qué? Porque vas a tener un padre que te va a cuidar, que va a estar protegiéndote en las buenas y en las malas. Y si tú haces lo que quieras, entonces no vas a tener un padre. ¿Por qué? Porque el padre se va a morir. ¿Por qué? Porque las palabras son hirientes, son oscuras y no tienen la capacidad de medir ni de sondear el verdadero amor. Por eso yo quiero decirte hoy, joven, aprovecha que tiene tus padres, aprovecha que tiene tu madre, aproveche iglesia que tienen pastores que nos instruyen en la palabra y que lo apoyamos nosotros en la visión que ellos tienen. Y no tratemos nosotros de herirlo, ni de ser negativos, sino que decirle, pastor, estoy contigo. Y decirle el hijo al padre, padre, perdóname, te he fallado, reconozco. Y decirle al padre, al hijo, si también al padre lo ha ofendido a él, hijo, perdóname, reconozco que he sido tosco, perdóname. Y es lindo pedir el perdón, es lindo pedir perdón. Poderoso Dios, hay poder en la sangre. Mira que dice 1 Corintios 15:33. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Poderoso. 1 Corintios capítulo 15, verso 33. Hay poder en la sangre de Jesús.
¿Ya lo tienen? Mire cómo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros a veces tenemos amigos y hay amigos que hablan sandeces, que hablan palabras deshonestas y nosotros compartimos con ellos y nosotros no tenemos que ser partícipes de esas costumbres. Por eso dice la Biblia, no erréis las malas conversaciones. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. Cuando los pastores predican, nos predican la palabra, pero está en nosotros allá afuera si nosotros vivimos conforme a la palabra o no vivimos conforme a la palabra. ¿Por qué? El diablo anda como león rugiente. No sabemos si mañana te pueda sorprender la muerte. No sabemos si pasado. No sabemos si puede llegar a los 100. No sabemos si puede llegar a los 50, a los 60. Hay unos que no llegan ni a los 15. Y un día pude ver a un jovencito de mi barrio cómo se ahorcó él, solo por un desprecio que le hizo a la madre, la abuelita. Y es triste, ¿por qué? Cuando no hay palabra dentro de uno. Pero ¿saben qué lindo es cuando hay palabra dentro de uno? ¿Cuántas mujeres se sienten alegres cuando tienen palabra dentro de ellas? Aunque el marido le hable, le desprecie, la rechace, la corra de la casa, ella tiene palabra y dice, nada me podrá separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene palabra. Triste es cuando una mujer la rechazan y se va con el primero que encuentra. Los otros días me encontré con una mujer que le di un ride para donde vive una hermana, donde hacemos la célula, y me dio tristeza la anécdota que ella me contó. Su esposo era ministro, era pastor, y es triste. ¿Por qué? Porque este hombre, siendo pastor, ya como dice la Biblia, dejó lo verde y dejó lo seco y se fue a buscar un terreno verde, y dejó a esta mujer por otra. Y es triste, ¿por qué? Porque esta mujer cruzó con ellas, como dicen, penas, tristezas, alegrías, y este hombre la cambió por otra, pero sin saber que un día va a pasar lo mismo con esta otra. Por eso nosotros tenemos que apreciar, a valorar lo que tenemos en este país, las bendiciones que Dios nos ha dado. Tenemos que también poder apreciar y compartir con nuestros pastores sus necesidades. ¿Para qué? Para que ellos sientan el apoyo de nosotros. Poderoso Dios. Mire que dice ahí la Biblia, mire cómo dice. Yo me alegro que dice esta Biblia aquí. No erréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Saben, el año tiene 365 días. Imagínense cuántas horas tiene un año. Cuántas veces nosotros escuchamos buenas y malas conversaciones, pero está en nosotros y retenemos lo bueno o desechamos lo malo. Y un día le vamos a dar cuenta al Señor. Un padre no ve lo que hace su hijo, ni el hijo ve lo que hace su padre, pero un día el hijo le va a dar cuentas a Dios y el padre le va a dar cuentas a Dios por no tener un control sobre sus hijos. Y así es que nosotros tenemos que ser el ejemplo para nuestros hijos, para que nuestros hijos sean los futuros del mañana y haya una buena educación en nuestros países y en nuestros países hayan buenos gobernadores, para que nosotros como padres seamos los influenciando a ellos. Mire cómo dice la Biblia en Eclesiastés 5:6. Hay poder en la sangre de Cristo. Poderoso, hay poder en la sangre. Padre, Señor, gracias. Eclesiastés capítulo 5, verso 6. Aquí viene lo bueno, hermanos. ¿Ya lo tienen? Dice la Biblia, no dejéis que tu boca te haga pecar. Mire cómo dice, no dejéis que tu boca te haga pecar. Qué lindo es cuando tú te levantas en la mañana y sos agradecido con Dios y dices, Señor, gracias por este lindo y bello día. Le estás dando gracias a Dios, estás dando a entender a Dios que estás agradecido con Él. No dejéis que tu boca te haga pecar. En cualquier área, en lo social, en lo espiritual y en lo económico. Qué lindo es cuando tú te levantas con un buen carácter positivo y puedas tú apreciar lo que Dios hace. No dejéis que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Mire, a veces nosotros estamos solitos y a veces pensamos que no hay nadie y a veces nosotros miramos que pasa una persona y la codiciamos y a veces nosotros, como dicen, sin imaginar que está el ángel al lado. Mire cómo dice, ni diga delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. Mire, es que la palabra que nosotros hablamos, expresamos, decimos, las palabras las llevan los ángeles
al cielo. Y no solo los ángeles, las aves las hacen saber. Por eso en este mundo que vivimos, nosotros cada día tenemos que vivir nosotros en santidad cada día. Aunque nos digan que somos santurrones, no importa, pero ¿sabe qué es lo importante? Que un día lleguemos al trono de Dios a gozarnos y a regocijarnos. No importa el color, la raza, el origen, ni la religión, ni el extracto social, que nos lleguemos todos a regocijar todos y hablando el mismo lenguaje, amando los unos a los otros. Hay poder en la sangre de Jesús. Mire como dice aquí, no dejéis que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Es necesario que estos mensajes se prediquen. Dios sabe por qué pasan las cosas, porque a veces nosotros necesitamos también, como dicen, exhortados los unos a los otros. No sabemos lo que estemos pasando cada uno en su casa. No sabemos qué es lo que esté pasando cada uno en su vida interior. Qué palabras salen, qué es lo que está viendo, qué es lo que está expresando, qué es lo que le está diciendo a sus hijos, qué es lo que estamos haciendo nosotros. Mire qué lindo es la palabra del Señor. No dejéis que tu boca te haga pecar. Los otros días yo compartía con los hermanos y es lindo nosotros hacer una revisión dentro de nosotros en qué fallamos el día. El día tiene 24 horas y es necesario que nosotros meditemos en qué fallamos en la mañana, en la mediodía y en la tarde. ¿Qué es lo que le agradó a la esposa de la persona, del hombre o del hombre de la mujer? Hacerse una revisión, meditar. La Biblia dice que tenemos que meditar en vuestros caminos. Mire, si nosotros meditamos en lo bueno y lo malo que hacemos y lo apuntamos en una página, nosotros vamos a reflexionar. Pero a veces nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque nosotros no equilibramos ni balanceamos la vida. Vivimos estresados del trabajo a la casa, nos bañamos y vamos a las carreras. Es bueno meditar lo bueno que hicimos. Mire, qué lindo es ver un matrimonio. Qué lindo ver un matrimonio, uno pues verlo bien bonito. Mire, que ellos sepan equilibrar y balancear, que se amen mutuamente, que sepan compartirse, pero qué lindo es que ellos sean un ejemplo para sus hijos. Los matrimonios pueden andar afuera bien bonitos, pero no sabemos lo que pasa en su cámara secreta. Entonces nosotros como padres de familias, como esposos o como presidente de aquí de estos países, nosotros tenemos que ser un ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos en un país y en un mundo donde se desborona y nosotros tenemos que saber conducirnos porque no sabemos el diablo a qué hora va a llegar a tocar. Por eso dice la Biblia, velad y orad. El diablo no le importa que sea el lunes, el martes, el miércoles, que sea en enero, en febrero, el diablo va a llegar. Y si tienes palabra, el diablo no va a llegar ahí. Pero si tú no tienes palabra, vas a ser una presa fácil del diablo. Por eso dice la Biblia, mire, no dejéis que tu boca te haga pecar. Habla de nuestra boca. Y en nuestra boca hay palabra de vida y de muerte, de bendición y de maldición, de riqueza y de pobreza. Poderoso Dios. Mire, que fue ignorancia porque harás que Dios se enoje a causa tuya. Mire, Dios se enoja cuando nosotros, ¿qué padre de familia se pone alegre cuando un hijo dice una palabra vulgar? ¿Qué padre se pone feliz? A veces aquí dicen, es un orgullo latino, pero a veces uno no sabe lo que él pasa dentro de sí. No sabe uno con quién se junta, con quién anda hablando, qué es lo que dice. Miren, y harás que Dios se enoje a causa de tu voz. Mire, Dios no se pone feliz ni alegre cuando nosotros nos expresamos. Dios no se pone feliz y alegre cuando nosotros no hacemos lo que dice la palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Dios no se pone alegre cuando nosotros nos diezmamos. Por eso el tema se llama viviendo una vida agradable a Dios. Mire, yo ya tiempo estoy aquí en este ministerio y yo puedo ver las bancas cómo están vacías. Yo antes iba a la discoteca y en mi carro iba lleno de hermanos, de amigos ahí. Y un día Dios me habló y me dijo, ¿a dónde irías si murieras hoy? Yo no andaba viviendo conforme a la palabra de Dios. Si antes yo podía llenar el carro para ir a la disco, ¿por qué no puedo llenar el carro para traerlo aquí? ¿Sabe por qué? Si nosotros usamos las estrategias en el mundo, tenemos que usar las estrategias aquí en la iglesia también. Por eso nosotros, si queremos vivir agradable al Señor, tenemos que predicar la palabra, tratar de apoyar a nuestros pastores, diezmar, ofrendar y hacer lo que dice la palabra del Señor. Y dice, y que destruya la obra de tus manos. Mire, podemos ver matrimonios que se destruyen. ¿Por qué? A causa del pecado. Porque hacen lo que quieren, viven como quieren. Y el diablo, cuando llega, ya sabe por qué llega. ¿Por qué? Porque por los actos que él ha hecho. Mire que dice la palabra en Ageo, capítulo 1:5. Poderoso Dios.
Yo sé que no están alegres, pero en esta noche estamos predicando lo que el Señor pone en nuestra boca. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre, sí, Señor. Ageo 1:5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Como les decía antes, es bueno que nosotros nos sentemos, meditemos en lo bueno, en lo malo que le hemos fallado a Dios. Ageo 1:5. Pues así ha dicho Jehová. No lo dijo el presidente, no lo dijo el gobernador, no lo dijo la mujer, el esposo, ni la esposa, ni los hijos. Lo dijo Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Es bueno que nosotros meditemos. Ya es tiempo. ¿Por qué? Porque a veces nuestros países no pasan de lo que están, porque a veces no meditamos, no reflexionamos, ni capacitamos. Es importante sentarnos, meditamos. ¿Qué es lo que necesita el matrimonio? ¿Qué necesitan los hijos? ¿Qué necesita la iglesia? Es importante sentarnos y meditar. Saben, yo leí un libro antes sobre la meditación. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, no meditamos. Mire, en nuestra casa tenemos una silla y un sofá, y en vez de ver la televisión es importante meditar lo que hicimos ayer, todo el día, y anotar en una hoja lo bueno y lo malo que hicimos. Y cuando nosotros miramos lo bueno y lo malo que hicimos, sacamos una conclusión y decimos: Señor, wow, ¿en qué fallé? ¿Qué es lo que hice de malo? ¿Qué es lo que hice de bueno? Y meditar, no lo vuelvo a hacer. ¿Para qué? Para que el diablo no lo sorprenda. Imagínate que el diablo nos agarre haciendo lo malo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el diablo nos agarra haciendo lo malo? Dice la Biblia: y la paga del pecado es muerte. Y lo más triste es que no alcanzó los propósitos de Dios, por lo cual Dios lo trajo a este mundo. Mire, el ser humano no solo vino para desayunar, almorzar y cenar, ni tampoco vino el ser humano aquí para ocupar un espacio en el mundo. El ser humano vino para encontrarse con Dios y cumplir las metas y los propósitos de Dios, por lo cual Dios lo trajo a este mundo. Si Dios solo había traído a este mundo para ocupar un espacio o para consumir los recursos de este mundo, pues no valdría la pena. Pero Dios dio a su Hijo por nosotros, para que nosotros viviéramos felices en este mundo y triunfemos en este mundo. Yo por eso animo a los hombres, a las mujeres, que se levanten, que no importa si el hombre se rebela contra ella, levántese. Dios un día lo va a recompensar, y un día va a llegar a los pies del Señor el que tiene al lado. Mire que dice en Gálatas capítulo 5:1. Hay poder en la sangre de Jesús. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre, poderoso Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Mire cómo dice: está pues firme en la libertad. Gálatas capítulo 5, verso 1. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mire, ve, la vida tiene 3 etapas: pasado, presente y futuro. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estamos viviendo en el presente. Ya lo que pasó ya pasó, pero Dios quiere que de aquí para allá vivamos nosotros una vida honesta, sincera, que seamos sinceros nosotros, que vivamos diferente y que disfrutemos la libertad en Cristo Jesús. Porque a veces no disfrutamos la libertad en Cristo Jesús, no disfrutamos para nada la libertad. Aceptamos a Cristo y venimos con las ataduras acá a la iglesia. A veces no podemos disfrutar. Mire, qué lindo es poder disfrutar un ice cream cuando uno lo compra. Qué lindo es disfrutarlo, pero qué triste es ver otro que lo está disfrutando. Mire, qué lindo es ver un cristiano que disfruta el cristianismo y que vive el cristianismo y vive conforme a la palabra de Dios. Pero qué triste es ver otro cristiano que no disfruta el cristianismo, que vive atado, amargado. ¿Cómo está, hermano? Ay, y la persona a veces puede ser cristiano, pero se rebela. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido libre. Necesita liberación. Necesita, cuando viene aquí, cuando dice pasen por los que vamos a orar, no sea, ya sea por sanidad interior o exterior, que pase, no tener pena. Pero el diablo a veces ahí nos agobia, ahí en la silla, y no queremos pasar, y vivimos una vida frustrada y amargada. Por eso nosotros, si queremos vivir libre, en alegría, tenemos siempre en la administración venir aquí y traer las cargas para que Dios las lleve, y nosotros no volver a agarrar de esa puerta para afuera, porque el diablo allá afuera te la va a acordar, pero allá afuera tú le vas a acordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para que tú vivas diferente, para que hagamos la diferencia nosotros y podamos ser un ejemplo en esas calles, en este mundo poderoso. Y dice Hebreos capítulo 12: por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Les voy a contar una anécdota que me pasó hace como 6 años, cuando yo empezaba el cristianismo. Yo estaba empezando. Mire, el diablo es astuto y el diablo conoce tu debilidad, por dónde te va a atacar.
Me acuerdo yo un día que yo estaba trabajaba de banderista, parando tráfico, y me acuerdo yo que estaba en una calle sola. Te voy a contar esta anécdota porque es importante, te va a ayudar a ti, hombre, mujer, esposo. Cuando nadie te ve, Dios te ve. Cuando tú crees que tu esposo no te está viendo, hay uno que te está viendo. Un día yo estoy parado y venía una mujer a lo largo. Y cuando venía esa mujer me preparé para decirle el bonito poema. Como dicen en Honduras, aquí está tu Pedro Infante. Sí, hay que ser sincero. Mire, uno tiene que aprender a ser sincero. Y voy a ser sincero en esta tarde. Eso fue hace 6 años. Viene una mujer a lo lejos y yo me estoy parado preparándome el mejor poema para decírselo a ella. Cuando esta mujer viene de largo y viene acercándose así como a 2 metros, ella me vio y se sonrió. Y yo me quedé mudo y no le pude decir nada. Y yo me dije entre sí, pero Carlos, si antes eras un tigre y ahora ¿qué pasó? Y escuché la voz de Dios que me dijo, hijo, antes no me conocías, pero hoy me conoces. Y eso es lo lindo, mire, ve, que cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, hay temor de Dios dentro de nosotros y el diablo quiere atacarte, pero cuando Dios sabe el plan y el propósito tuyo dentro de ti, entonces dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de quien le teme, le obedece y le defiende. Eso es cuando uno tiene temor, pero la persona que no tiene temor, imagina qué sería de un hombre que tenga a su esposa y la tenga ahí y diga, no, son 2, apenas tengo una. Qué triste es, ¿sabe por qué? Porque un día le tiene que rendir cuentas a Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender a liberarnos, a vivir conforme a la palabra, tener palabra dentro de nosotros, no tener la palabra ahí abajo de la cama, sino que tenerla dentro de nosotros. Cuando venga una tentación, Padre, tu palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra dice, Señor, el que habita al abrigo del Altísimo. Tu palabra dice, Señor, que tú me has hecho nuevo. ¿Por qué? Entre más tú tienes palabra, el diablo no puede llegar a ti, no va a poder acercarte a ti. Pero si tú no tienes palabra, eres una presa fácil del enemigo, del diablo. Y el diablo anda buscando a aquel que esté más debilitado. El que esté más débil, el diablo a ese va a buscar. Mire, el diablo puede también buscarlo a él, pero si él tiene palabra, dice la Biblia, dice, resistí al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo? Con la palabra. Por eso nosotros en las oraciones tenemos que orar esta oración que dice, Señor, me paro con la coraza de justicia, con el escudo de la fe, con el yelmo de salvación y con la espada del Espíritu, que es la palabra, derribando todo principado, toda potestad, a través de la palabra. Mire, un policía en las calles, cuando él tiene la chapa de policía, cuando anda su pistola, él tiene la autoridad. Tú tienes la autoridad cuando tienes la palabra dentro de ti. Pero si tú no tienes palabra dentro de ti, el diablo barre y trapea contigo y con la futura generación tuya. ¿Por qué? Porque tú nunca te paraste en la palabra. Poderoso. Y nunca hay que aprender a depender de otros. Nunca, Señor, díganse, me puede llevar en oración, puede orar por mí. Siempre tenemos que estar orando porque un día no va a haber nadie. Y cuando no haya nadie, entonces tú tienes que estar parado. Y el diablo te va a respetar, sea que estés debilitado o no estés debilitado. ¿Por qué? Porque hay oración dentro de ti. Y dice la Biblia, dice que la unción pudre los yugos. Poderoso Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. Poderoso. Está pues firme con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por eso cada día nosotros tenemos que aprender a disfrutar el cristianismo, a que la gente vea nuestra alegría, nuestro rostro, que no vea nuestra amargura, que nos vea diferentes, cambiados, renovados, que seamos un ejemplo para la gente de afuera. Como dijo el pastor Danilo, un día un hombre fue a comprar a una casa una limonada y le dijo, deme una limonada, y le dijo con una mala cara, yo no tengo limonadas. Pues entonces le dijo, me equivoqué, aquí le dijo una casa de Dios, pero no parece que fuera casa de Dios, porque usted está muy amarga. Y saben qué lindo es nosotros ser alegres, vivir alegres. Y entre más alegres andamos, al diablo le duele. Y aunque le duela, nosotros vivimos alegres. ¿Por qué? Porque ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en cada uno de nosotros. Y yo por eso vengo a animarlos en este día a que aprendamos a ser diferentes, a vivir diferentes, a actuar diferentes. Poderoso Dios. Mira que dice Filipenses capítulo 2, 14 y 15. Poderoso Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Poderoso Dios. Sí, Señor. Hay poder en la sangre. Filipenses capítulo 2, versos 14 al 15.
Poderoso, hay poder en la sangre, sí, Señor. ¿Ya lo tiene? Poderoso. Mire qué dice la palabra. Yo no lo tenía, pero hoy sí. Dice, mire, Filipenses 2, 14 y 15. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin manchas. Mire, cuando una camisa blanca está bien blanca, qué lindo es verla blanca. Pero qué triste es cuando le cae una mancha, hay que buscar cloro para sacarle esa mancha. ¿Saben? Nosotros no podemos sacar nuestras amarguras, nuestro orgullo, nuestra arrogancia dentro de nosotros así nomás. Tenemos que llevarlo a la cámara secreta para que estemos, como dice el Señor en la palabra, dije, sin manchas. Mire cómo dice aquí. Dice, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. Mire, vivimos en los tiempos como Sodoma y Gomorra, donde la gente hace lo que quiere, vive como quiere, pero si usted vive conforme a la palabra de Dios, dice la Biblia que ninguna arma forjada del enemigo prosperará en contra de usted. Que se levante el diablo, que se levante el presidente de este país contra usted, pero dice la Biblia, dice que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Poderoso Dios. Hay poder en la sangre de Jesús. De una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mire cómo es, cada día nosotros tenemos que resplandecer. Yo admiro aquí, sinceramente, admiro al hermano Pedro y a la hermana Elsa. ¿Por qué? Porque ellos siempre andan alegres. Y yo siempre le digo a los hermanos, traten de juntarse con ellos porque ellos tienen un espíritu de alegría, de gozo. Ellos no permiten que el diablo les robe la bendición. Pero ellos han aprendido a través de la palabra. No es fácil, pero cada día tenemos que aprender. A veces, en vez de juntarlos con ellos, nos juntamos con la persona equivocada. Y vivimos nosotros como vivimos. ¿Por qué? Porque nos juntamos con la persona equivocada. Los otros días di una enseñanza en Ministerio El Shaddai que me invitaron y prediqué sobre el tema disfrutando la libertad en Cristo. Y es triste ver las personas que no disfrutan la libertad en Cristo. Vivimos en Cristo, pero vivimos como vivíamos antes y peor. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, como dicen, no queremos diezmar, no queremos ofrendar y hacemos lo que queremos. Y por eso nosotros vivimos como vivimos. ¿Por qué? Porque no vivimos conforme a la palabra. Pero qué lindo es vivir conforme a la palabra de Dios. Mire cómo dice, por eso yo me gozo con esta palabra. Mire, dice, haced todo sin murmuración y contienda. Mire, sin pelear, sin hacer bochinches, sin hacer bulla, sin hacer escándalo. Vivir conforme a la palabra de Dios. Aunque no nos guste a nosotros, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos si la muerte me sorprende en este pleito que yo tenga y me lleve el diablo al infierno. El diablo anda aprovechando el momento y la hora justa que tú digas una mala palabra para mandarte al infierno. Pero tú aplícale la palabra como hijo de Dios que hace. Te reprendo en el nombre de Jesús, porque tienes palabra. Pero si no tienes, hay poder. Mire que dice ahí Efesios capítulo 4, 29. Atrasito, mire cómo dice la Biblia. Ninguna palabra corrompida, mire cómo dice, poderoso Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Mire, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Por qué es importante estos temas, estos mensajes? Los mensajes siempre se equilibran y se balanzan. ¿Por qué? No todos los días podemos predicar lo mismo. Tenemos que cambiar para que nosotros, dentro de nosotros, nos moldeen nuestro carácter. Poderoso. Ninguna palabra corrompida salga de vosotros, de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Mire, cuántas personas nos oyen hablar en las calles, cuántas personas oyen a veces hablar en enlace, a los que predican en enlace. Mire, y qué lindo es, dice la gente, yo quisiera tener lo que él tiene. Y aunque seamos cristianos, no llegamos a alcanzar esos propósitos. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros a veces ofendemos, dañamos a los esposos, a los hijos. Y a veces no solo a los hijos, sino que dañamos a la gente de nuestro barrio, nuestros presidentes. No bendecimos a los presidentes, a los alcaldes de nuestros países. No tienen cobertura. ¿Por qué? Por nuestro lenguaje. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de edificación. Mire, qué lindo. A fin de agradar a los oyentes. La Biblia dice a la gente en el mundo, con la gente nadie queda bien. Si es cierto, con ellos nadie queda bien. Ni Dios cayó bien en el desierto con ellos. Pero sabe,
aprende a vivir conforme a la palabra. El que se queja, que se quiera quejar, tú vive como la palabra de Dios dice y vas a ver que va a haber grandes cambios dentro de ti. Mire que dice el libro de Apocalipsis, poderoso Dios. Vamos a Apocalipsis. Mire cómo dice, bienaventurado, capítulo 1, verso 13, bienaventurado el que lee y el que oye. ¿Cuántos versículos de la Biblia hay dentro de nosotros? ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia y no oímos la palabra de Dios? Por eso dice la Biblia, bienaventurados. Poderoso Dios. Bienaventurado el que lee y el que oye. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Mire cómo dicen, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Mire, no sabemos qué día nos puede sorprender la muerte. Si nos puede sorprender a la salida de esa puerta o al llegar a la casa, y el diablo te va a ganar, de aquí a la casa te va a ganar el rabo. Pero dice la Biblia que tú tienes que estar velando y orando. Pero dice la Biblia, bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. Mire, de esta, no dice ya de la Constitución de los Estados Unidos, dice de esta. Y los que oyen las palabras y guardan las cosas. Y qué lindo es poder guardar las palabras dentro de nosotros. Que nuestros hijos puedan decir, wow, ese es mi padre, es mi orgullo, es un ejemplo para mí. Y a veces nuestros hijos no puedan decir eso de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos el ejemplo máximo para ellos. Pero es lindo poder nosotros empezar de nuevo. Ayer ya pasó, como dice el corito. Entonces tenemos que